Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Pensando cómo transcurre la vida, no solamente a nivel nacional, en donde tenemos muchos factores que nos tienen comprometidos, digamos un poco, nos tienen distraídos, y unos asuntos que son ya del orden individual, del orden personal. ¿Qué está ocurriendo con cada uno de nosotros frente a todas estas propuestas que la vida social, la cotidianidad nos está presentando? Y esa es la intención que tiene Palabra Plena, auspiciada por la Corporación Viviendo. Cómo se convierte en un lugar donde cada uno pueda tener la expresión de su propio modo de estar en el mundo, de cómo está sintiendo el malestar que le provoca todo este conflicto de orden social que no se puede negar, que existe porque hay condiciones materiales de orden socioeconómico que las producen. Eso nos aflige. Pero la corporación, con la filosofía de la inclusión, nos convoca a todos, permite que los procesos de democratización se den y se hagan en una acción donde el otro que no existía tiene la palabra y cuenta sus cosas, las manifiesta. Y eso es muy importante en estos momentos en que el país se debate en una propuesta de convivencia social, de paz, que es imposible, pero que muestra las acciones que tienen que inventarse, que tienen que crearse para que ese imposible que es la paz se haga posible. Esta paradoja es social, es humana, concierne a lo conflictivo que es el ser humano. Y aquí nos estamos jugando una apuesta en torno a qué es lo que aporta la corporación. ¿Qué es lo que aporta la intervención que la Corporación Viviendo y todas las organizaciones en torno a Raíz están realizando en toda su trayectoria? Y por fortuna esta noche estamos con Cristian Labrada, que es un profesional en recreación. Aquí han venido otros colegas de Cristian y nos han hablado de la importancia de la recreación y nosotros queremos celebrarla. Queremos que la TV audiencia empiece a entender que hay un campo de la vida que estaba ocultado, que estaba oculto, que no asomaba porque no había tenido un tratamiento como el de ahora. Entonces, Cristian está conversando esta noche con nosotros sobre zonas de orientación escolar. Esto es en la institución educativa Isaías Cancino. Sí, Isaías Duarte Cancino. Duarte Cancino. Cristian, Palabra Plena, me alegra mucho saludarlo, me alegra que haya venido. Me ha gustado mucho esto que usted me está planteando ahora antes de entrar al aire. Me está diciendo que si los proyectos educativos, los PEI, tuvieran una acogida más directa, digamos, o le dieran una acogida a las zonas de orientación escolar y a los centros de escucha, el proyecto de paz del país sería mucho más viable, más posible. Eso lo dice usted como un profesional en recreación, pero lo dice también como un joven que está viviendo todas estas experiencias de los adolescentes, ¿Cómo ve la cosa? Primero que todo, muy buenas noches. Gracias, don Jaime, por la invitación. Y pues sí, quería antes como acogerme de algo que usted dijo muy importante, que es la palabra.
Nosotros al identificar, al escuchar, a permitir que un estudiante se exprese, podemos entender muchas realidades. Ahorita estamos hablando de algo muy importante que es el posconflicto, en métodos de que ahorita todo el mundo habla de la paz. De la paz. No solo en Colombia, sino en diferentes países del mundo que hablamos de lo que es la paz. Y una zona de orientación escolar es muy importante dentro de un proyecto educativo institucional para que logremos de una manera diferente, no solo establecer áreas específicas, matemáticas, ciencias, sino otras maneras de llegarle al estudiante que nos permita entender esas realidades que llevan a uno ir más allá de esas perspectivas que mitigan. Yo pienso, Cristian, que lo que ustedes hacen cuando llegan a una institución educativa es crear la zona, ¿no? Digamos, a mí se me ocurre esto. Hay una definición de zona escolar, hay una metodología, pero esa zona no existe, ¿sí? Pero ustedes llegan y empiezan como a desbrozar el terreno, a crear en un campo que es como, digamos, un desierto, un erial, empiezan a abonar ese terreno y crean la zona, un lugar, un campo, ¿no? Sí, es llegar a sembrarla. A sembrar. A sembrarla para más adelante poder cosechar cosas. Preparar un terreno. Cosas interesantes. La zona de orientación se establece como, sí, como muy bien lo dice, como un desierto árido donde tenemos que llegar a establecerla y poder propiciar situaciones, poder entender. La clave aquí está en las relaciones que logramos ejecutar con la población, con los estudiantes. Podernos relacionar de una manera que implique poderlos entender, poderlos escuchar. La clave está en escucharlos. Ahí hay un asunto muy importante que ojalá la teleaudiencia coja bien. Usted acaba de decir que esa zona es para crear relaciones. Quiere decir que no existen esas relaciones, ¿no? Pero que si la zona se convierte en el campo fértil, en el campo abonado, propicio, pueden brotar esa cosecha que usted mencionó, que es la de las relaciones. Sí. ¿Cómo pasa eso allí con los muchachos? No vamos a decir que no hay ningún tipo de relación, porque relaciones hay de cierta manera, pero las relaciones que construimos es vincular hasta los niños de transición, hasta los más grandes que son de 11. ¿Cómo relacionamos? Hacemos actividades de enganche que nos permitan que los estudiantes se puedan identificar entre ellos, que se convierta eso, como lo hablamos un día con mi compañera, más que un colegio que vincula a estudiantes de diferentes comunas, se convierta en un contexto donde todas podemos decir, nosotros pertenecemos a la comuna Isaías Duarte Cancino. A la comuna Isaías. Sí, ver el colegio como una comuna, donde se establecen personas de diferentes sitios. Es decir, que aparte de producir el lugar para el encuentro, se produce vínculo. Vínculo, eso es muy importante. Y casi generalmente el vínculo produce espíritu, ¿no? Es decir, pues a veces es peligroso, ¿no? Porque puede ser uno fanático y meterse en seguimientos masivos de ideales que son nocivos, pero también puede ser lo contrario, ¿no? Que se produzca una comunidad en donde el otro no es masa, sino que se entiende con el otro, le da el lugar al otro, que es distinto, me parece. Sí, 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 muy cierto. Y usted me dice que lo habla con su esposa, ¿es que se meten en eso? Porque no, cuando te digo mi compañera es mi compañera sí, mi compañera la profesional que está conmigo en el Isaías, que siempre estamos dialogando mucho de las situaciones que pasan. ¿Cómo siempre nos planteamos cómo lograr relacionar un colegio donde la mayoría de estudiantes vienen de diferentes sectores, no solo de la comuna donde está ubicada en el barrio Mojica, sino que hay unos que vienen de otros barrios? ¿Cómo llegarlos a vincular sin que esas situaciones que uno denomina fronteras, que ellos mismos dicen que no, yo no puedo relacionarme con alguien de otro barrio, se elimine y ellos puedan decir, nosotros pertenecemos al Isaías Duarte Cancino y debemos hacer de él un lugar mejor, donde podamos relacionarnos, donde podamos vincularnos de otra manera, donde podamos establecer relaciones significativas en pro de la construcción de nuevas situaciones? Vincularse de otra manera. Vincularse. Mire que ustedes también como profesionales lo asumen, ¿no? Vincularse de otra manera. Por ejemplo, en las experiencias de los profesionales en las intervenciones está que llegan con un conocimiento y entonces la forma como ven a los que van a ser objeto de esa intervención es como ya lo tienen en la cabeza.
Y usted me dijo una cosa que me llamó mucho la atención porque es reiterar algo que los otros profesionales que han venido mostrando la relación entre universidad y práctica o realidad comunitaria han dicho. Es decir, la realidad que hay en la realidad social es muy distinta de la realidad teórica, ¿sí? Entonces ustedes se guían, ¿sí? Asumen la conducta como de no saber nada, de esperar que sea la comunidad, que sean los integrantes los que les dicen, los que les hablan, para poder así empezar a saber cómo trabajan, cómo realizan la intervención. Sí, como yo le decía ahora cuando estábamos hablando antes del programa, que hay realidades que uno construye a partir de lo que la gente le cuenta. Realidades que uno dice, por ejemplo, yo no entro a cierto sector porque es peligroso. Son realidades que uno construye porque se crean en el corrillo de la sociedad, en los estigmas que salen. Pero cuando uno entra a un lugar, se da cuenta que es diferente. Uno empieza a conocer las realidades. Nosotros, no quiero generalizar, pero la mayoría de individuos siempre juzgamos las acciones como tales, pero nunca nos vamos a entender por qué un individuo actúa de cierta manera. Es más allá de juzgar una acción, entender la realidad, ¿sí? Por qué consume, por qué se comporta de esa manera, entender las situaciones que el individuo está viviendo. A mí lo que me ha gustado sobremanera del trabajo que ustedes hacen, tanto en los centros de orientación o las zonas de orientación escolar y en los centros de escucha, es la finalidad que se proponen, crear un sujeto, es decir, no hablarlo, no estigmatizarlo, no señalarlo, sino que él se nombre, que él diga yo soy esto. Y sobre la base de ese conocimiento que él va adquiriendo de sí, vaya encontrando la relación que puede ofrecerle al otro para ver cómo se acompaña, ¿no? Porque se trata de eso. Sí, es muy importante eso, reconocer, más allá de las cosas que se denominan malas por la sociedad, reconocer al individuo como un sujeto lleno de potencialidades. La clave está en siempre no identificar a un individuo como un sujeto problema, sino como un sujeto normal, un individuo, una persona normal, que se le presentan situaciones diferentes que lo hacen comportar de cierta manera y que lo llevan a determinadas acciones que son estigmatizadas. Pero también resulta que muchas veces el tema del encuentro con el otro aparece, digamos eso, el otro es problemático, es decir, ofrece problema, me produce malestar. Yo también le ofrezco malestar al otro, porque no puede uno encontrarse con ángeles, ¿no? Con serafines, con querubines. Esta es una sociedad en donde la gente tiene problemas que los trae desde toda la vida, arrastra con ellos. Es una sociedad donde el hecho mismo de nacer le crea problemas, lo saca de donde estaba bien. Entonces, admitirlo como una persona con problemas, con dificultades, porque eso es lo que me va a permitir a mí, por ejemplo, encontrarme con alguien que consuma y yo no consumo, pero puedo estar en una relación con esa persona y ver qué pasa, qué se construye, qué se saca de ahí en esa relación. Bueno, yo no le estoy dejando hablar a usted, Cristian, pero ahora cuando regresemos de unos avisos, entonces continuamos hablando de esta experiencia tan interesante. Me gusta mucho la idea, qué bueno que el Estado como tal, las políticas públicas tuviesen una decisión fundamental, ¿sí? Incorporar a una política marco educativa, centros de escucha y zonas de orientación escolar en los PEI, ¿no? Estamos con Cristian Labrada contando una experiencia muy importante que ellos están realizando en la institución Isaías Duarte Cancino. Están acogiendo a los jóvenes, pero a los jóvenes que están viviendo de manera desentonada, desavisada, alborotada, todo lo que es ser joven, ser adolescente, en donde tienen todo el peso
del señalamiento de las responsabilidades, de las acusaciones y de la idea de que no son buenos para nada, que son problemáticos. Y resulta que aquí hay una acción que dice, no, este joven se acoge y manifiesta una potencialidad, que dice Cristian. Cuando regresemos vamos a continuar hablando de esta posibilidad tan grande que tiene la juventud en esta zona de orientación escolar. Ya regresamos. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Les estábamos proponiendo pensar en dos campos, dos ámbitos muy importantes de lugares para el ser humano estar, que son zonas de orientación escolar. Uno casi no ha oído nombrar estos hechos, sobre todo en las instituciones educativas, ¿no? Porque como padre de familia matricula uno a su hijo y lo lleva al colegio para que aprenda matemática, para que se instruya, pues todo esto que hay y esté en las famosas electivas o las famosas costuras. Y resulta que hoy aparece el significante, el concepto tan importante, zonas de orientación escolar. Y Cristian Labrada, que es un profesional en recreación, nos está contando cómo funcionan ellos con una zona de orientación escolar en el instituto o en la institución educativa Isaías Duarte Cancino. Cristian, me decías que ustedes llegan, pues para el caso donde están, a organizar el campo, pues a crear el lugar para la zona de orientación. ¿Qué sigue de ahí? Básicamente la zona de orientación escolar nos exige como llamémoslo tres elementos fundamentales. Uno es la mitigación del consumo de SPA. Mitigación. Del consumo de SPA entre los estudiantes. Lo otro es la deserción escolar. ¿Se asustan porque hay consumo? No es como naturalizado. Es naturalizado. Sí, para ellos es un poco natural el consumo, sino que algunos sí tratan de aislarse de lo que es el consumo, pero otros sí identifican que consumen, pero no lo ven tan problema, porque para ellos la vida sigue normal.
Lo otro es la deserción escolar, trabajar fuertemente en eso, que tiene mucha relación con el consumo. Y la tercera es la exclusión social, que lo hablamos mucho. Se van los muchachos, desertan profesores, deserta todo el mundo. El problema es ese, la deserción escolar no es solo de estudiantes, sino también profesoral. La institución a veces no ofrece, digamos, el lugar para alcanzar ciertos ideales. Hay una crisis. Es una crisis porque no hay que mentir, la población estudiantil, la juventud se torna a veces complicada y muchos profesores no aguantan como el ambiente que se propicia, pero también hay otras maneras de entenderla. Como le decía, la zona de orientación escolar se plantea a favor de eso, de entender. Nosotros logramos entender por qué el comportamiento de los estudiantes. ¿Por qué el comportamiento? ¿Por qué yo tengo que llamar la atención en el colegio? Claro, uno entiende que en la casa los padres de familia lo aíslan completamente. Entonces el estudiante llega al colegio a ser reconocido, a ser escuchado. Yo quiero llamar la atención porque en mi casa nadie. Ahí es capaz de hacer una diablura para tener presencia. Y esas diabluras son las que chocan contra un profesor y el profesor no termina aguantando y decide irse de la institución. Es conflictivo. Hay una crisis que no se ha atendido como es debido, ¿no? Esa situación es muy bueno porque se examina en el centro de escucha. El muchacho me dijiste algo muy interesante, ¿no? Que el joven llega a la zona y va buscando llenar con algo la ausencia que tiene de relación con el otro, con el padre, con la madre, con alguien que no lo escucha o que le exige que haga cosas que no son, digamos, de su parecer, que no desea hacerlas, compromisos que no quiere tener y no es oído. Pero allí en la zona él puede plantear ese problema. Es importante eso, que la zona de orientación escolar se plantee para suplir esos vacíos que tiene un estudiante. ¿Por qué? Porque supongamos que un estudiante tenga falencias de amor en su casa, esa sensación de placer que le puede generar que la mamá le preste atención. ¿Qué hace? No tiene eso y va a buscarlo en el consumo de sustancias, buscar otras maneras de que el cuerpo signifique un placer en la ausencia de los padres de familia. Y es muy difícil llegar a entender eso, porque como somos, digamos, estamos preformados, tú lo decías ahora, hay clasificaciones, entonces decimos, el que consume es un tal y esto, y quitémoslo de ahí o está anulado. Pero ya estás diciendo, zona de orientación permite entender qué es lo que está pasando, pero no a través de que yo lo entienda, que me pongo en los zapatos de él, no, eso es imposible. Es entender porque le doy la palabra, ¿no? Le digo, diga qué le pasa, ¿usted qué quiere? Cuéntenos qué le sucede. Cuéntenos, sí. El diálogo es importante. La verbalización de su problema, porque ahí con esa palabra empieza a saber que está enfrentado a un otro que también tiene palabra y que ese otro le hace violencia. Sí, porque lo hace callar o lo hace hablar, pero está eso de por medio. Y eso nos lleva al tercer elemento, que es lo de la exclusión social. La exclusión. Lo de que esos estigmas que se crean que a partir de que porque él consume tiene que ser ladrón, que porque él consume mata, entonces hay que irnos quitando todas esas ideas porque no pasa. Nosotros conocemos casos de estudiantes que consumen, pero les va bien académicamente. Sí. La única necesidad de consumir es lo que hablamos ahorita, esa ausencia en los hogares de amor, busca de placer. Y mire, y no se trata aquí porque le dirían a uno en una moralina, en una cosa, entonces está permitiendo, está favoreciendo el consumo y todo eso, no se trata de eso. Es decir, eso es un hecho ya que pertenece al orden del juzgamiento, de la clasificación, de la valoración, que es de otro orden. Aquí se trata es de acoger al otro. A mí siempre me ha gustado, Cristian, esa idea de que estos lugares que produce, que crea, que construye la intervención del modelo ECO 2 son lugares para la acogida del otro que no existe, que está borrado, que está anulado, que está estigmatizado, que está excluido. Sí, algo muy cierto que usted decía ahorita, no es que nosotros aceptemos y no va con la moral o no, simplemente nosotros acogemos y eso nos sirve para partir, un punto de partida para poder trabajar
esas situaciones que no llamamos problemáticas porque las problemáticas de una encasillan a un individuo para que sea estigmatizado, más bien denominemos las situaciones que se le presentan para poder generar un trabajo interesante de la zona de orientación escolar, y se empieza escuchando al otro, entendiendo al otro, relacionándose, construyendo esos sentidos y significados de una manera más afectiva. Eso es importante, uno construir vínculos, quitarnos la idea de que uno no interviene y solo trata al otro como, no, hay que saber entender al otro de una manera afectiva, que uno pueda construir vínculos fuertes. Eso es importante. Mire la importancia de esto, ¿no? Porque es pasar de tener un sujeto o un individuo anulado por una culpa, ¿sí? Y que aquí ya se presente, que diga qué le pasa, pero además se sienta responsable. Porque el amor, el afecto es entre otros, entre varios, es un vínculo, un nexo, y hay que responder. Por eso uno cuando no es correspondido, como pasa, uno se quiere matar, ¿cierto? A mí me ha pasado, cuando a mí no me corresponde, yo me iba a suicidar una vez porque no me querían. Yo quería que alguien me quisiera, ¿no? Uno me propone en esa idea. Pero mire lo que usted dice, Cristian, tan interesante. Es decir, toda la dinámica que se desata, toda esa dialectización, dirían los teóricos, pues, que se va produciendo a través de ese tipo de intervención, que no tiene sino como finalidad decirle al otro, venga, este es el lugar, diga lo que le pasa, con la condición de que se haga responsable. Porque no es que venga y diga para que de pronto lo contraten, ¿cierto? No, y diga, sí, yo soy un matón y entonces contrátenme, me publicito como, no, sino, venga acá y comprométase públicamente, ¿no? La palabra está ya circulando, responda por lo que esa palabra produce como efecto en el otro. Y empezar a cambiar esos esquemas. No problematizar a un individuo porque sea bueno o malo, eso clasificar, no, sino cambiar los esquemas, aprovechar un individuo que es denominado el más cansón del salón, quitar esa clasificación, cambiar el esquema y aprovecharlo para que sea un líder dentro de la institución. Se puede convertir, es generalmente lo que pasa, ¿no? Un líder que lidere los procesos dentro de en este caso lo que es la SOE, lidera los procesos y se convierta en un líder fuerte en la institución. Yo pienso una cosa, Cristian, que si los profesores no adoptaran, por muchas circunstancias en las que uno no entra a discutir, no adoptaran la situación de cuando aparece el conflicto, darle la espalda y dejar que las autoridades disciplinarias resuelvan, sino que convirtiese ese evento o ese impasse en un evento pedagógico. Es decir, sacar de ahí algo, diga, bueno, me está jodiendo, perdón, me está molestando la vida, entonces yo voy a proponérmele como alguien a quien no se debe molestar, o hacerle ver que él no molesta. Yo no sé, se me ocurre un poco. Sí, la clave está ahí, cambiarle los esquemas, cambiarle los ideales, para que empiece a pensarse la vida diferente. Cuando uno empieza a entregarle responsabilidades a los estudiantes, ellos empiezan a identificar cosas que no quieren ver que ellos fueron entre los más pequeños y se empiezan a convertir en líderes, en este caso líderes estudiantiles. Nosotros estamos muy jóvenes. ¿Usted tiene la convicción de que la propuesta de paz, la propuesta de convivencia social puede tener esa salida por la vía de los centros de escucha y la zona de orientación? Sí, lo tenemos claro que sí. La paz no solo determina acabar con una guerra, sino que determina muchas situaciones que hablamos ahorita, como ideas de la sexualidad, ideas de convivencia. Los centros de escucha establecen algo muy claro: trabajar el individuo desde toda su potencialidad como ser, ¿sí? Entenderlo, ampliarle sus redes, darle otra visión del mundo. Más allá de la que está sujeta en su entorno, darle más oportunidades. ¿Para qué? Tomarlo en cuenta, incluirlo. Cuando hay inclusión, los procesos cambian y podemos estar hablando de procesos de paz significantes para un individuo. Cristian, gracias por estar en Palabra Plena. Mis deseos porque usted continúe en esta brega que es tan interesante
y que vaya haciendo las elaboraciones propias para que en otras conversaciones, en otros encuentros, esta expectativa, esta esperanza de la paz se vaya haciendo más real, más concreta en la rendición de cuentas que hacen con estos trabajos. Gracias por estar a ustedes, muchas gracias por acogernos allá y ir propiciando la creación también de zonas de orientación familiar, de zonas de orientación barrial, de zonas de orientación en la calle, para saber cómo creamos vínculos con el otro, cómo hacemos nexo, cómo hacemos discurso, es decir, cómo escuchamos al otro, que es la primera cosa fundamental para poder saber si la convivencia es o no posible. Cuídense mucho y los esperamos el próximo martes en esta propuesta de inclusión de Palabra Plena. Que descansen. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Daylight come and me don't want go home.